este programa. Don Fernando Rivera Calderón, ¿qué dice? Buenas noches. Buenas noches, pues aquí muy emocionados, siguiendo el pulso de este día desde la parte personal, la emoción personal y el análisis, y bueno, viendo las reacciones, las proclamaciones anticipadas, y creo que ha sido un día muy especial, que me parece que afortunadamente se ha dado con mucha participación. Lo noté en donde me tocó y lo he visto en general, que hubo una participación realmente masiva y que hay que celebrarla, más allá de polarizaciones, filias y fobias, ¿no? Un saludo a Guadalupe, un saludo a Horacio, Adriana y Julio, me encanta verte en medio de las tempestades y apagones. Sí, 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 sí. Ave de las tempestades, pero de las de la energía eléctrica, de a de veras. Guadalupe Correa Cabrera, buenas noches, qué gusto de que estés con nosotros. Buenas noches, Julio. Pues yo vine a México, ayer llegué de Washington para estar aquí en el proceso electoral y contentísima de estar aquí y me da mucho gusto ver la participación, más allá del 55% de votación efectiva. Entonces eso quiere decir que los mexicanos tienen muchísima interés por su país y eso está muy bien. Vamos a Qué, ver cómo salen las cosas. muy bien, muchas gracias, Guadalupe. Horacio Franco, Horacio, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy contento de compartir esta mesa con tres grandes que admiro. Guadalupe, qué barbaridad, qué mujer tan inteligente, tan correcta, tan fina, tan sensata, tan sensible. Wow, qué gusto. Qué Ya lindo. a mi querido Fernando, pues es como mi hermano, ya lo conozco muy bien. Así que, y lo adoro también, y a Julio, pues obviamente lo respetamos y lo amamos todos, pero en verdad es un honor estar contigo en esta mesa. Pues yo bien, mira, fui a votar muy tempranito en la mañana, después me eché una ronda por varias razones en la bicicleta y vi muchas casillas instaladas bien tranquilas aquí en todo el centro de la Ciudad de México y creo que todo transcurrió, por lo menos en la ciudad, digo, a excepción de Metepec, a excepción de Ciudad del Carmen y en otros lugares del Estado de México y en otros lugares donde cerraron casillas o donde pues hubo también esta ausencia de los funcionarios que estaban nominados para las casillas y hubo ya que entrar al quite, ¿verdad? Que obviamente pues esa es una cosa bastante negativa, pero yo creo que no han sido para nada unas elecciones tan mediocres como se esperaba, tan faltas de participación. Y yo creo que ahí el pueblo le ganó por mucho a los políticos, en verdad. Eso. Sí, sí. Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿cuál es tu primera interpretación? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tanta gente salió a votar? ¿Funcionó la campaña de excitación al voto de los grupos opositores al obradorismo y al mismo tiempo funcionó la campaña de salir a defender sus postulados y causas de parte de quienes apoyan al presidente de la República? ¿Qué piensas de esto? Bueno, me parece que sí, que de algún modo funcionaron ambas cosas, pero que también funcionó una tercera, que es una reflexión ya a ras de suelo de la sociedad, de entender el valor del voto individual, ¿no? Que finalmente puede ir contribuyendo a generar pues una tendencia y a generar un cambio. Siento que viendo la evolución de los procesos electorales desde hace ya algunas décadas, pues me da gusto ver que sí hay una politización mayor, a pesar de la polarización. A mí me tocó hoy pues ir a votar con mi padre, fui a saludar a mi familia y pues con mi papá tengo diferencias severas y me dio mucho gusto casi ir abrazados a votar, cada uno por dos posiciones muy diferentes y por dos posturas de país, y me dio gusto porque creo que de eso se trata la democracia, de poder caminar juntos aunque tengamos ideas distintas de país. Creo que lo que sí percibo común, tanto en los que votaron contra el proyecto de López Obrador, del presidente, de Morena y sus aliados, como los que defendieron o estuvimos del lado de continuar este proyecto, siento que hubo un fenómeno curioso de que votamos más por el bosque que por el árbol, digamos, ¿no? Creo que dejamos
en un segundo lugar o no fue tan prioritario el personaje local, que a veces no necesariamente era un árbol de nuestro agrado, o no, a veces algunos nos tocaron algunos árboles medio torcidos, pero en realidad estamos pensando en el bosque, en salvar el bosque, ¿no? Y creo que eso se vivió de los dos lados de la balanza, y es un fenómeno interesante, porque pues a falta también de propuestas, a falta de candidatos interesantes o de candidatos intachables, ¿no? Creo que la gente salió a votar por proyectos de país y por estos equilibrios y por estas reflexiones que creo que más allá de lo que los partidos nos han influido y nos han tratado de decir, pues creo que son reflexiones que se dan en las casas, que se dan en las discusiones, en las mesas familiares, en las oficinas, en los espacios públicos, y eso me parece loable en medio de todas las dificultades que hemos estado viendo alrededor. Gracias, Fernando. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, esta pregunta la hice en otra mesa, pero la verdad me parece, pues ahora sí que me gustó y te la voy a plantear de nuevo. Esta participación electoral tan amplia, tan importante, tan impactante, ¿es una efervescencia partidista pasajera o es un grado mayor de concientización de la sociedad? Es una muy buena pregunta. Yo quisiera pensar que es lo segundo, un mayor grado de concientización de la sociedad. Creo que estábamos en un momento de nuestra democracia en la cual, después del 2018, pudimos hacer un cambio, se pudo hacer un cambio importante en este país. Estoy hablando por los que votaron por un proyecto que recibió una mayoría, por una fuerza que yo creo que va a seguir siendo, pero no sabemos, todavía hay incertidumbre. Y creo que se sabe que si uno participa, las cosas pueden salir como la mayoría quiere. Creo que la madurez de nuestra democracia, nuestra democracia no es madura, pero está llegando hacia un punto de madurez. Yo quisiera pensar eso porque en otros países el sistema de partidos se resquebrajó. Y en este caso, es distinto cuando surge el partido Morena, no es el Movimiento de Regeneración Nacional, que luego se volvió Morena. Yo creo que con este afán de hacer una cuarta transformación, la otra vez lo estaba platicando con un colega, Ricardo Rafael, que estábamos escribiendo una pieza juntos sobre el Movimiento de Regeneración Nacional y el partido Morena. Estábamos hablando de que el sistema de partidos, quizás esta transformación va a ser una transformación del sistema de partidos y de la democracia mexicana. No sé si en 6 años se vaya a poder hacer una transformación del país como se intenta dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero independientemente de este proyecto, también hay otra visión de país. No digo que sea proyecto, porque creo que ahorita el único proyecto que existe en México es el proyecto de la Cuarta Transformación. Creo que la oposición no tiene proyecto, pero sí tiene una visión de país muy distinta, una visión más elitista, una visión distinta, y la gente quiere luchar por esas visiones de país, que son distintas, aunque no haya proyecto, aunque la coalición, digamos, de Va por México no tenga este tipo de objetivos, pero las personas que están ahí no quieren lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador y quizás lo que está planteando la mayoría. Vamos a verlo en los resultados finales, que es muy interesante. Pero yo sí creo que tenemos una madurez como sociedad. La participación, por ejemplo, de los jóvenes. Horacio y yo estuvimos con unos jóvenes muy interesantes que están generando mesas de este tipo y que constantemente están participando y nos invitan para que nosotros podamos contribuir. Y yo les dije eso a ellos, ¿no? Que me da mucho gusto que los jóvenes estén participando de esa forma, estén comentando, estén leyendo, porque los estoy conociendo mejor. Entonces, quisiera pensar que sí, quisiera pensar que hemos llegado a un punto en el cual la gente quiere participar porque está defendiendo ideas y piensa que la democracia mexicana es fuerte y que no se le va a tomar el pelo. Pero bueno, obviamente va a haber fraudes, pero independientemente de que hubo, por ejemplo, también violencia, de alguna forma, pues esta violencia no definió las elecciones del día de hoy, por eso votó una mayoría. Gracias. Sí. Gracias, Guadalupe. Horacio, entiendo que debes haber estado muy contento de ver el número de gente que fue a votar para defender el proyecto llamado Cuarta Transformación.
pero te pregunto, ¿qué opinas también de la otra efervescencia del lado de los opositores a este proyecto de López Obrador, que también concurrieron a votar? ¿Qué piensas de ese crecimiento, si es que se da, en urnas de este movimiento contrario a la Cuarta Transformación? Mira, yo creo que debemos agradecerles a todos estos bots, pagabots, la gente que perdió los privilegios, la gente que se convirtió en una oposición que incluso pagó, y de veras no dudo en afirmarlo, y no es solo un rumor, es una suposición basada en el sentido común, en la inteligencia y en la deducción lógica de una oposición que desde el principio estuvo muy moralmente derrotada, que al principio de la elección de 2018 pues no dijo nada, no dijeron, lo más que empezaron a decir es que bueno, si le va bien a él, le va bien a México, ¿no? Entonces, pues hay que ver, ¿no? Estaban muy a la saga, muy a la expectativa. Al año siguiente ya estaban totalmente, para ellos vilipendiados de todo esto que estaba haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y el año pasado se convirtieron en una oposición virulenta, calumniadora, terrible. Gracias a todos estos bots pagados, gracias a todos estos insultos que hasta el día de hoy se vieron. Por ejemplo, el hijo de Pepita Gómez y de ¿cómo se llama? Héctor Suárez, ¿no? El gran actor Héctor Suárez. Sacó un tuit donde pasa un video de López Obrador votando, pero además lo hace con dolo, pues, ¿no? Donde López Obrador en 2018, ¿no? No puede levantar el telón, la telita de la casilla, y lo ayudan a levantar porque se le hizo bolas. Bueno, ya con eso, o sea, con unos insultos de veras tan llenos de odio, o sea, pero llenos de odio irracional, y además lo que le responden, ¿me entiendes? O sea, no lo quiero ni ver, o sea, vean, chequen en Twitter ustedes, pero no vale ni la pena. Pero lo que yo digo, todo este odio, todas estas calumnias, todas esas injurias, estas mentiras, porque si hubieran dado razones específicas por las cuales el país está destrozado, o Andrés Manuel es un dictador, o vamos a ir a Venezuela, o vamos a ir de plano ya a Corea del Norte, y bueno, se vayan a vivir a Corea del Norte para que vean lo que es bueno, ¿no? Pero con todo esto nos ayudaron a muchos que estaban apáticos. Con ellos se quitaron la apatía y dijeron los apáticos, no les vamos a dar el gusto, vamos a salir a votar. De veras, mucha gente por eso fue a votar, no, y fueron, o sea, el gran personaje aquí no son los políticos que concursaron por las candidaturas, no fueron los partidos políticos. Aquí el gran peso sigue siendo el presidente y el proyecto de la 4T. O lo odias a muerte como toda esta gente, o en verdad estás vislumbrando un cambio, como bien dijo Guadalupe, ¿no? Estás vislumbrando un cambio promisorio para el país, y que es lo que todos queremos. Con estos dos jóvenes, con Manuel Pedrero, con el que estuvimos Guadalupe y yo hoy en la tarde. Manuel es un garbanzo de libro, porque tiene 18 años, ha escrito ya un libro, es un comentarista verdaderamente de primera para su edad, y yo creo que es una gente promisoria que precisamente en toda esta gente hay que basarse para hacer un México mejor y un México nuevo, como nos lo merecemos, como no lo hicimos antes porque era una dictadura perfecta y porque nos imponían a fuerza a los presidentes y hacían fraude, pero hoy por hoy pues ya vieron que no es tan fácil. Gracias, Horacio. Fernando, pues teniendo como expectativa los números oficiales que comenzarán a darse pues ya a las 11 de la noche, los primeros resultados preliminares, pero ¿qué percepción te queda de que este emparejamiento de las opiniones contrarias a la Cuarta Transformación, este emparejamiento aparente que se está dando, constituye un triunfo para este grupo contrario al presidente López Obrador?
Pues sí, lo es. Habrá que ver cómo terminan las cosas, ¿no? Ahorita hay creo que un triunfalismo muy adelantado, ¿no? De sentir que se equilibró. Yo creo que en ciertos estratos que no aparecen en lo que se ve en las redes sociales, no cambia tanto el escenario, pero sin duda están pasando cosas importantes. Yo sí quiero ver cuáles se confirman y cuáles son pura llamarada de petate, pero sin duda ha habido un fenómeno, ha habido una reacción de ciertos sectores de la sociedad, unos buscando esta idea del equilibrio y de que haya contrapesos, y otros de plano tratando de, pues, quitarle ese poder al presidente desde el Congreso, desde los congresos, desde las gubernaturas, y poder someterlo, ¿no? Sí, es una cosa, como bien dice Horacio, que tiene que ver más con el actuar del presidente, y es un fenómeno digno de análisis, porque la verdad es que, insisto, estamos, creo que como sociedad, sintiendo que está comprometido el futuro del país, y que eso va más allá de si es Félix o su hija, ¿no? O si es Clara Luz o su marido, o si es Samuel o la chica Fosfo. Va más allá de eso, y esa sería como mi primera lectura en ese sentido. Por supuesto que es un triunfo, y es un triunfo también de la manipulación, de la mentira consuetudinaria, de sembrar fake news por todos lados, y constatar que sí han pegado algunas. Esto que decía Horacio, del video que han reproducido por todos lados, pues para quienes vimos en la mañana en cualquier noticiero que fue el presidente a votar, pues no vimos eso, que nos estaban vendiendo que había pasado, y además bajo la argumentación de que el presidente no puede ni emitir su voto, ¿no? sin romper algo. Entonces sí, también no solo le demos este triunfo o este emparejamiento, como dices, Julio, a la mera labor partidista. Es un triunfo también de las peores prácticas políticas que tenemos en este país, sobre todo de la propagación de la mentira como una estrategia de comunicación, literalmente, ¿no? Gracias, Fernando. Guadalupe Correa Cabrera, había los pronósticos de que la violencia política, que sí hubo, y en algunos casos en expresiones muy fuertes como Baja California, bueno, ya podemos hablar de esto porque ya desmonetizó YouTube este programa, no sabemos por qué, alguna palabra o algún concepto no le gustó a YouTube y ya desmonetizaron, pero bueno, en Baja California, Guadalupe, pues hubo incluso la parte superior de un ser humano, fíjate lo que tengo que decir para tratar de evitar las desmonetizaciones que de todos modos ya están, fue arrojada en un lugar receptor de votos, pero cuando se pensaba que el escenario podría ser un desastre y una descomposición y muchas protestas y demás cosas, parece que la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, puede darse en un contexto menos accidentado y menos violento de lo que se esperaba, con todo y estas expresiones que me parece que han sido focalizadas. ¿En qué contexto y en qué condiciones crees que se da esta visita próxima de la vicepresidenta Kamala Harris? Se había dicho originalmente que llegaría a México mañana lunes, retrasó su vuelo a Guatemala por problemas técnicos de su avión, no sabemos si estará solo el martes, pero bueno, ¿cuál es el contexto en el que llegará Kamala Harris, Guadalupe? Pues aún es un poco pronto para decir qué país vamos a tener. Definitivamente, tal vez un país, como lo hubieran querido algunos, con más contrapesos, de alguna forma, ¿no? Y ella escogió un momento, yo creo que ya lo habíamos comentado anteriormente, escogió un momento clave, ¿no? Para ver cómo iba a tratar con el gobierno de México. Si había muchos contrapesos o realmente había una continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación sin tantos contrapesos. Yo creo que de eso se trataba, ¿no? Llegar un día después de la elección, cuando ya se conocían los resultados. Definitivamente viene con una agenda muy clara, una agenda para pues, de alguna forma convencer a México que proteja la frontera sur,
que proteja también su frontera norte y que pues limite la entrada de los migrantes o la llegada de los migrantes por la frontera sur. Esto es por un lado. Por otro lado, también viene con otras agendas. El tema de las energías renovables que está avanzando el presidente Biden y que podría ser un punto de tensión. Y también aquí ella pues viene, ya va a saber perfectamente qué tipo de país vamos a tener, con más contrapesos o con menos contrapesos. Y también por el otro lado, y esto es así muy importante, el tema de la violencia política que bien lo mencionas. A los estadounidenses les encanta decir, y siempre les ha gustado mucho decir que México está fuera de control, que es un estado fallido, como lo vimos en una portada del Washington Post, como lo vimos en muchos otros, las coberturas de diarios como The Guardian, The Wall Street Journal, muchos de la prensa estadounidense, que es la que lee Kamala Harris y la que lee pues el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ellos siempre han usado esto para presionarlos, no solamente las administraciones demócratas, también las administraciones republicanas. Así llegó el presidente Donald Trump a hablar de los bad hombres. Entonces, afortunadamente, aunque se dieron algunos eventos, claro, en el Estado de México, en el Estado de Oaxaca, en el Estado de Baja California y en otros lugares de la República Mexicana, independientemente, no podemos hablar de un país totalmente como quisieron como quisieron dar a pensar los medios estadounidenses. Creo que el proceso electoral se dio en relativa calma, con sus accidentes, pero entonces eso es interesante porque ya el Comando Norte, ya la DEA, ya algunos diplomáticos que han tenido cierto prestigio estaban hablando de que México pues estaba muy mal, entonces por ahí no va a poder negociar. Vamos a ver, le va a ir muy bien en Guatemala, sus intentos de formar estas agencias anticorrupción formadas por ONGs y los con un enfoque en derechos humanos, pues le va a dar también motivos para presionar. Pero creo que el resultado de la elección va a dejar a Andrés Manuel en una posición relativamente fuerte todavía, ¿no? Realmente, aunque quizás hay más contrapesos o vaya a haber más contrapesos, de igual manera el apoyo a Andrés Manuel es importante y Kamala Harris tampoco está en el mejor momento. Estados Unidos no está en el mejor momento y eso hay que tenerlo muy claro. Que llega Joe Biden, sigue el país muy dividido, sigue los Estados Unidos muy dividido y sigue debilitándose los Estados Unidos en relación a países como China en particular y también como Rusia. Entonces eso también hay que tomarlo en consideración. Gracias, Guadalupe. Horacio, nuestro compañero Daniel Mesino, que hace recomendaciones literarias los fines de semana, destaca mucho esta frase que dijiste: el pueblo le ganó a los políticos. Yo aprovecho esto para preguntarte, ¿qué tanto esta votación fuerte, esta participación masiva, puede terminar fortaleciendo las prácticas de partidos que en lo concreto, me parece a mí, presentaron platillos electorales tóxicos en muchos lugares? Es decir, ¿qué tanto esto acaba premiando o fortaleciendo prácticas equivocadas de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, por ejemplo? Mira, yo creo que los partidos políticos, y eso lo he dicho mucho, son una terrible muestra de la mediocridad mexicana, y desde que gobernaba el PRI con su hermetismo con hormigón armado, ¿no? Con ese hermetismo que tenían, demostraron que fueron los más mediocres al aparentar una cosa, o sea, fueron los magos de la simulación, ¿no? Al aparentar que eran un partido muy unido, sí, unido de víboras, ¿no? Y unido de rateros, pero eran un grupo muy unido, ¿no? Era un partido totalmente hermético, de veras un partido construido sobre las cimentaciones del socialismo y del comunismo, incluso del PRI de los 40 y de los 50, que emanó, obviamente, fue emanado de Lázaro Cárdenas, del PN y del PNR, pero que en un momento dado, como todo partido en el poder por tantos años, se va corrompiendo, eso le pasa, yo lo he hablado mucho aquí al respecto en estas mesas, ¿no? Lo mismo le pasa a un presidente como Fidel Castro, lo mismo le pasa a Daniel Ortega, lo mismo le pasa a un director de orquesta que se queda en una orquesta más de 10 años. No se aguantan las dictaduras así, no se aguantan estos ostracismos de un dirigente con su pueblo, con su orquesta, con su aldea, con lo que sea, ¿no? Y entonces, pues pasa que todos los partidos, el PRI se corrompió de esa manera,
con la misma mediocridad que lo hizo el PAN. El PAN, un partido más nuevo, entre comillas, un partido de derecha, un partido que no tuvo el poder más que por concertaciones en un momento dado, luego lo gana con Fox, lo gana genuinamente, pero pues ponen al más imbécil, perdón que lo diga así, pero pones al más imbécil de presidente, al menos preparado. Claro que se te cae el teatrito, ¿verdad? Se te cae el tinglado, además gobernado al 100% por su esposa, ¿no? Entonces, y además también con los mismos dejos de corrupción y con la misma mediocridad. Pues Vicente Fox es un grandísimo mediocre, ¿no? Y después otra vez el mismo partido con Felipe Calderón que finalmente condujo a todos estos baños de sangre por ese intento fallido de obedecer a no sé quién, ¿no? Tal vez a los Estados Unidos, tal vez se quiso poner demasiado del lado hipócrita y doble moralista de los Estados Unidos, de no a las drogas, pero aquí las consumimos más que nada en ningún lugar del mundo, ¿verdad? Y no educamos a nuestros hijos y a nuestras familias a que se integren y a que no tengan tanta drogadicción, ¿no? O no lo consideramos un problema de salud como en Holanda, como en Suiza, como en Alemania, como en Dinamarca, que sí los consideran problemas de salud y educan a la gente a que no se meta nada, y si se mete, lo regulan y lo controlan. Así debería ser Estados Unidos, pero claro que no, porque in God we trust y todo lo demás viene valiendo sombrilla, ¿no? Otra mediocridad también, la de la guerra contra las drogas, la mediocridad pero todo sigue funcionando, ¿verdad? Subrepticiamente el negocio de las drogas, que es un gran negocio, que es una gran economía, que finalmente pues nadie le quiere perder, nadie de ellos, ni los narcos, ni los políticos. Y luego viene el PRI otra vez, ¿no? O sea, dices, no, bueno. Y luego los partidos satélites, los partidos chiquitos, los partidos emanados de las alianzas, la alianza contra el pecado contra natura que fue Morena con el PES. Dices, no, bueno, es que, bueno, ya basta. Los partidos políticos de veras están infestados de mediocridad, infestados de conveniencias, de manejos. Yo cuando fui diputado constituyente, lo que más me hastió de todo, lo que más me asqueó es eso precisamente esa manera de comer mierda y no hacer gestos, ¿verdad? De los partidos políticos. Y lo cual es verdaderamente nefasto, es terrible, es nauseabundio. Los partidos políticos tienen que cambiar, y esta va a ser también una gran lección para Morena, para no confiarse y para no poner candidatos patito o a conveniencia, y para no, y bueno, obviamente para todos los demás, pues ahora que se pongan las pilas, porque ya vimos que no los queremos. El video que sacaron corriendo o denostando a Xochitl Gálvez, que me pareció también no es correcto la forma de correr a nadie, ¿no? Ni a Mariana Gómez del Campo. Finalmente, pero es una muestra que los ciudadanos ya estamos hartos, ya no los queremos, ya le hicieron mucho daño y mintieron mucho a este país, ¿no? Entonces, obviamente, Morena va a tener que poner candidatos la próxima vez que estén a la altura, y la oposición también, obviamente. Ese es el sino y el destino de los partidos políticos. Si no cambian en 3 o 4 años, verdaderamente va a ser una hecatombe. Bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿tuviste inquietud, fuerte desasosiego antes de este domingo, temiendo que hubiera cosas peores, o correspondió a tus expectativas? Y a estas alturas, en este momento, ¿cómo te sientes ya habiendo visto lo que sucedió en todas estas horas dominicales? Bueno, creo que ya hubieron suficientes cosas peores. Ya hemos atestiguado pues una temporada bastante violenta, sangrienta y hiper explícita, ¿no? Hemos visto en las pantallas a una candidata ser asesinada en tiempo real prácticamente. No creo que nadie pueda hacer expectativas sobre esto. O sea, aunque hay quienes comparan y sí, sin duda, hemos pasado por momentos mucho más violentos y mucho más sangrientos, no me parece un argumento válido, porque no deberíamos estar viviendo estas situaciones que enturbian todo y que contrastan notablemente con la gran participación ciudadana de quienes creen que vía el voto, que de manera pacífica podemos cambiar o transformar la realidad. Es otro enfrentamiento, creo que va más allá de las dos visiones de país que habla el presidente o sus adversarios.
es el enfrentamiento entre los que creemos en las vías democráticas institucionales y los que le apuestan a los balazos y al asesinato y a la coerción del voto, a la amenaza, a la intimidación, al golpeteo recurrente a la prensa. Hay otros dos proyectos de país que no hemos terminado de desenmarañar o de querer ver, pero pues sí hay una pulsión ahí tremenda. Yo siento que el día de hoy, afortunadamente, sí tenía un cierto temor de que pudieran soltar a los demonios y de que pudiéramos haber vivido un escenario mucho más catastrófico el día de hoy, y creo que no, que la catástrofe la fuimos viviendo de forma dosificada durante todas las campañas, y que hoy, afortunadamente, creo que fue una elección pues pacífica y sin, obviamente con algunas eventualidades, pero nada que nos estruje el corazón, me parece, ¿no? Pero creo que ya lo horrible ya sucedió, ya hubo esas cosas peores. Bien, muchas gracias, Fernando. Guadalupe, hoy se produjo un hecho pues de orden delictivo judicial. Detuvieron al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Claro que se dio en esta jornada electoral, pero Roberto Sandoval estableció pues verdaderamente un imperio de terror y de crimen organizado al amparo del poder político en Nayarit. Basta recordar que su fiscal general del estado era Edgar Beitia, apodado El Diablo, y preso actualmente en Estados Unidos bajo la acusación de ser el jefe operativo directo de todo un entramado de narcotráfico desde Nayarit hacia Estados Unidos. ¿Qué te parece esta detención y qué consecuencias puede tener? No deja de recordarse el hecho de que las acusaciones contra el general Cienfuegos están radicadas sustancialmente con hechos y personajes del crimen organizado en Nayarit. ¿Qué opinas, Guadalupe? Tu micrófono. Me parece un hecho muy, muy relevante. El día de hoy que estábamos esperando los resultados de la elección, pues sucede esto. Beitia de Sandoval verdaderamente, como bien dices, generaron un espacio de corrupción, de protección a la delincuencia organizada. Sabemos que el avance del cártel Jalisco Nueva Generación y la permanencia del cártel de Sinaloa, que opera bastante bien en esa región, más bien el cártel Jalisco Nueva Generación, pero en todo el Pacífico están estos grupos muy, muy bien aceitados, muy bien articulados. ¿Cómo se explica uno eso? Pues se explica solamente por la protección, y por la protección a los más altos niveles del gobierno, en los estados en los cuales ellos pueden operar. Entonces, definitivamente me parece una acción muy relevante, interesante, que sucede exactamente el día de las elecciones, ¿no? Como para recordarnos, de qué se trata. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, conociendo que, los actos de corrupción de jefes de los estados, de gobernadores de los estados, no se hizo nada. Inclusive se mandó todo el aparato del estado a España a proteger al exgobernador de Coahuila, ¿no? Que era, pues ahorita todavía sigue siendo bastante popular en ese estado. Sí, sin embargo, en este momento tenemos dos, ahora sí estamos hablando porque no es un gobernador en funciones, pero me recuerda a que hay dos acciones importantes. La cuestión del desafuero, que todavía no es efectiva, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con investigaciones importantes, la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, y en el caso del estado de Nayarit, ya con investigaciones, con hechos, con reportajes muy, muy importantes, el caso de estos dos personajes que estamos mencionando es muy importante. Entonces, creo, de alguna forma, que aunque no hayamos llevado a término, y ese es un problema que ha tenido la Fiscalía General de la República, que hemos tenido casos muy escandalosos, el caso de Lozoya, y otros
personajes, muchos otros personajes que han estado en la mira de la opinión pública y todavía no se ha llevado a término. Pero es importante el que se diga hasta aquí. Si la cabeza del Estado permitió este régimen de terror, este avance de estos grupos criminales y ahora ya están respondiendo a la autoridad. Me parece un avance, me parece interesante y también me llama la atención que se dé esto el día de hoy. Y esto me recuerda también un poco, también para pasarlo al tema electoral, que en México las personas no van a poder votar en contra de un proyecto, porque sí hay proyecto, y de nuevo, cuando dijo Fernando, dijo proyectos, no, hay un proyecto y lo demás son visiones de país. ¿Por qué? Porque no tienen proyecto, porque la oposición nunca, era pura crítica y no tenían absolutamente ningún proyecto. Y no entiendo cómo en 3 años quieren ellos poder regresar y estos triunfalismos, esto me llama la atención, solamente recordando el caso de Sandoval, del exgobernador Sandoval, me recuerda a que ellos están diciendo, voten por nosotros. ¿Para qué vamos a votar? ¿Por esta gente? ¿Por estos corruptos? ¿Por este modelo que nos empobreció? ¿Por estas personas que gobernaban para ellos y para una élite? Eso es interesante, ¿no? Si no están presentando nada, si no están presentando propuestas, ¿cómo quieren recuperar los espacios perdidos? Y muy probablemente el día de mañana vamos a ver un pequeño avance quizás en el Congreso, no lo sé, por los números que se estaban manejando de Morena. Creo que los números que estamos ahorita viendo muestran que vamos en que las personas siguen pensando que no hay opción del otro lado, ¿no? Creo que el caso de Nayarit lo maneja muy bien, lo refleja muy bien. Gracias, Guadalupe. Horacio, pues encuestas van, encuestas vienen, datos extraoficiales todos hasta el momento, pero todos coinciden en que va ganando con absoluta distancia la gubernatura de Nuevo León, Samuel García. ¿Qué piensas de este tipo de candidatos, de su triunfo y no sé, pienso yo, de la manipulación que puede darse a través de una serie de mecanismos propagandísticos en estos tiempos tan cibernéticos y tan llenos de la idea de la propaganda y los medios digitales? ¿Qué opinas de este aparente triunfo? Ya al menos todas las encuestas de opinión lo ponen en la delantera, Horacio. Pues mira, yo opino que se le puso la mesa a este imberbe hombre, a este no muy preparado, muy cuestionable por su preparación, por su perfil, por su retórica, por su manera de conducirse, por todo. O sea, ¿en qué pensó Movimiento Ciudadano cuando pone un candidato así, no? ¿Y en qué pensó también Morena cuando ponen una candidata así, no? ¿Y en qué pensó el PRI cuando ponen un candidato así? O sea, Nuevo León no es un estado ni es un estado fácil, y es un estado muy rico, y es un estado lleno de gente industriosa, llena de gente que puedes en un momento dado aquilatar y aprovechar para ser un pueblo, una población más consciente, más politizada, etcétera, etcétera. Y mira, desde que tú, literal, pues tú fuiste el detonador de todo esto, que la candidata de Morena perdiera toda credibilidad, ¿no? Con su gran mentira, y de que bueno, finalmente le sacara también sus trapitos al sol al del PRI, que pues no, eso no nos asombra para nada, ¿no? Pero pues este muchacho, ¿no? Samuel, o sea, sí, es la demostración más álgida, más real, más fehaciente, más desgarradora de la mediocridad política en México. Nada más. Es una muestra de la mediocridad política en México, por todo lo que pudieron haber evitado los partidos, ¿no? O sea, dices, es que ¿cómo se les ocurre? O sea, ella se los está cobrando, se lo cobra a Morena, se lo cobró al PRI, y ahora se lo va a cobrar a Nuevo León. Van a ver, o sea, obviamente va a ser otro, o exactamente lo mismo como se los cobró con el Bronco, ¿no? O sea, que no lo oían hablar, que no, o sea, igual como Fox, que no lo oían expresarse, o sea, que no lo oían, o sea,
esa manera de expresarse de estos dos personajes son en verdad, por muy folclóricos que parezca, es que son en verdad deplorables, son en verdad mediocres, son en verdad, o sea, no tienen nada en la cabeza. Peña Nieto al menos por lo menos no hablaba, pero esto es bueno, ¿no? Entonces, hombre, es en verdad el fracaso más grande y la muestra más eminente y más así, será muy, muy bonita del fracaso político y de la mediocridad política en México. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué esperas? ¿Qué esperas como ciudadano cuando ya termine esta etapa electoral, con los resultados que sean, con las asignaciones de diputaciones, de gubernaturas, terminados ya los pleitos judiciales que se vayan a entablar? ¿Qué esperas en el futuro? Hoy, en otra mesa de análisis que tuvimos en este domingo, lo planteaba Arnoldo Cuellar, decía: yo espero que el presidente de la República entre en un proceso de recomponer alianzas. Otros dicen: yo espero que haya una reforma electoral que nos meta en una dinámica distinta a la que se tuvo que sobrellevar este día. Tú en lo personal como ciudadano, ¿hacia dónde esperas que se empuje? ¿Qué cambios crees que se deben hacer? Bueno, antes de responderte esto, me parece muy injusto que yo no pueda decir nada sobre Samuel García. No. Adelante, pues es que nada está más pintadito. porque Échale. Escuchaba a Horacio y decía, no, es que de veras es un tema tremendo, creo, nada más brevemente, que de confirmarse el tema de que va a la cabeza, se convertiría probablemente en el primer meme en ser gobernador de un estado. O sea, es un meme viviente y es una prueba de que la mercadotecnia y el despilfarro de dinero al estilo Nuevo León, paradójicamente abarata mucho la política, ¿no? Se han gastado mucho para abaratar la política, hablando de tenis fosforescentes y de un personaje cuya parodia, que se ha vuelto muy famosa allá en Nuevo León, con un cómico que se hace llamar El Senator, sí, y que lo parodia. Es un caso insólito en el que la parodia resulta más verosímil que el original. Sí. Y bueno, no debería sorprendernos después del Bronco, pero sí, es que no hay manera de que no nos sorprenda, porque sí es un personaje que no tiene ninguna arista que permita verle un futuro promisorio a sus gobernados, con la agenda mental que él trae, que es básicamente: el mundo se reduce a lo que sucede en mi teléfono, en mi Instagram, en mi Twitter, y somos muy famosos, tenemos likes, estamos bien aunque hablen mal de nosotros. Entonces, bueno, eso me parece terrible, y eso conecta. Perdón, Julio, ¿qué me ibas a decir? Te iba a decir, y con una enorme popularidad, más que la del propio meme convertido en probable gobernador, una enorme popularidad de su esposa, Mariana Rodríguez, que es quien realmente jala mucho ahí los votos y quien atempera o suaviza esos elementos grotescos de Samuel García. Yo creo que Mariana Rodríguez tranquilamente puede ser candidata a senadora dentro de 3 años y buscar ser la sucesora del meme fosfo al que ahora ha acompañado. Ya sé que me van a decir: no eches la sal y no hables de eso, pero es que la dinámica tal como la estamos viendo puede apuntar hacia eso. Fernando. Sí, no, totalmente. Ellos son ya una marca, ¿no? Ya se manejan como una marca. Ella lo sabe. No, la verdad no me gustaría estar en su lugar, aunque supongo que esto lo ven más como un negocio que como una misión de ayudar a mejorar su estado, pero sí, evidentemente el papel de ella como influencer, como un personaje fuerte en las redes y que provee al candidato de un carisma que él carece en absoluto, ¿no? Sí. Yo creo que ella tiene mucha más simpatía, no es que a mí me parezca muy simpática, pero comparada con él, pues es una showgirl, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que eso conecta con la otra pregunta que me hacías,
porque creo que si termina de ganar Samuel García y terminan de ganar 2, 3 candidatos impresentables, o vamos a ver, y eso es lo que me parece interesante que analicemos como sociedad, el colapso del pragmatismo político, ¿no? O sea, yo no sé si después de todo lo que sucedió en Morena con Félix Salgado Macedonio y toda esta lucha contra la opinión pública y contra los adversarios del presidente y la oposición, etcétera, va a resultar en un buen gobierno para los guerrerenses, ¿no? Yo no sé si todo este dinero dilapidado en la parejita de moda de Samuel García y su esposa va a terminar siendo, de hecho, podría adelantar mi pronóstico, no va a resultar, y es el colapso de un pragmatismo político que ahí sí practicaron todos, de manera sin ninguna ética, ni moral, ni pudor. Lo practicó Morena, y lo digo, y no me agrada, pero evidentemente lo hizo, y Mario Delgado, sin duda, tendrá que pagar esa factura política de jugar a un pragmatismo que iba contra todos los ideales y todas las premisas éticas sobre las que se fundó Morena, pero también la va a pagar esa factura la alianza del PRI, PAN, PRD, y también la va a pagar el Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Es decir, tenemos que recuperar el valor de la política desde otro ángulo, ¿no? Sí creo que ahí ya ganaron. Ahora, ¿qué van a hacer con eso? Yo creo que lo van a echar todo a perder porque no veo posibilidad. Hay quienes dicen, no, pues es que no importa que el candidato no sepa nada y no tenga idea. Ya te estoy hablando así como norteño, no sé por qué. Ya te estoy oyendo, vato. Dicen, no, pues es que no importa que no tenga nada porque puede pagar muy buenos asesores. Pues por favor, entonces vamos a hacer campañas con los asesores, ¿no? Pues con los que realmente van a gobernar. Sí me parece que es tremendo, y creo que mucho del escenario que vamos a ver es justo eso, el colapso de estos triunfadores, de esas historias de éxito político que realmente van a terminar en una catástrofe en sus gubernaturas, ¿no? Gracias, Fernando. Guadalupe, fíjate, creo que Horacio y Fernando rescataron mi tendencia original, que fue un poco a frivolizar y a pitorrearnos del asunto de Samuel García, pero en el fondo, Guadalupe, ¿qué pasa con un estado, como lo dijo Horacio, tan fuerte económicamente, con una población industriosa estratégicamente tan importante, sede de uno de los poderes económicos más fuertes del país, el Grupo Monterrey, FEMSA, las familias Garza, sobre todo la familia proveniente de Eugenio Garza Sada, en fin, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué un estado con todas estas características puede ser gobernado primero por alguien como el Bronco y ahora por Samuel García? ¿Le encuentras alguna explicación más allá de la frivolidad y del meme y de lo inmediato que salta nomás de ver a Samuel y a su compañera Fosfo, Guadalupe? Sí, bueno, qué buena pregunta. De verdad no la he pensado a profundidad, pero quiero poner en la mesa algunas hipótesis. Definitivamente, yo escribí mi tesis doctoral y pasé pues casi un año y medio viajando al estado de Nuevo León, principalmente a la ciudad de Monterrey, que es casi la mayor parte del estado de Nuevo León. Y entiendo las contradicciones de una sociedad, pero una sociedad industriosa, claro, una sociedad pero al mismo tiempo es interesante que las élites, y esto es muy importante entenderlo, que las élites en Nuevo León están muy cerradas y están muy controladas. El cártel del Golfo, y voy a hablar de esto porque pues, es el tema que luego empecé a estudiar un poco mejor, en Tamaulipas, y también el dinero que algunos de estos negocios pues, ha llegado al estado de Nuevo León. Es muy interesante lo que pasó hace pocos años. En el año 2010 empezó, 2011, 2012, la ciudad... La ciudad modelo, porque yo escribí un libro que se llama Democracia en los dos Méxicos, instituciones políticas en Oaxaca y Nuevo León. Nuevo León era perfecto, era el ejemplo del bipartidismo a la gringa, ellos se creían estadounidenses, todo parecía todo estar muy bien, no había, los sindicatos, era puro sindicato blanco, en realidad todo parecía funcionar, no había huelgas. ¿Y qué pasó? En el año 2010-2011 la violencia se disparó a niveles
que no nos imaginábamos. O sea, en realidad, ¿qué está pasando con las élites en Nuevo León? Y esto es lo que hay que entender. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que también la sociedad la sociedad de Nuevo León es muy reacia a los proyectos de la izquierda. A mí me llama la atención como a pesar de que Morena casi no tenía presencia en el norte del país, pues la ganó en 2018 y la conservó de alguna forma independientemente del resultado en esta elección. Pero en el estado de Nuevo León, estas élites han sido muy tendientes, o sea, han tendido mucho a no acercarse a Morena. Y esto, yo creo que también lo que dice Fernando es muy importante. Lo que dijo Horacio, perdón. ¿A quién se le ocurrió poner a este candidato? Bueno, este candidato, así como Donald Trump, porque ya se sabe, es la mercadotecnia política a nivel internacional, ya saben cómo jugar con los medios de comunicación, o sea, hay toda una serie de personajes que saben muy bien cómo funciona el electorado, ¿no? Cómo apretar botones, que a veces no nos podemos imaginar que sucede, pero sucede. Y yo creo que hay equipos muy importantes que están jugando con eso. ¿A quién se le ocurrió? Pues se le ocurrió muy probablemente a un equipo muy importante de las élites de Nuevo León que apoyaron esta candidatura. ¿Pero a quién se le ocurrió? A Mario Delgado, obviamente, poner a la candidata Clara Luz y, bueno, en el caso de la coalición Va por México, a un candidato como Adrián de la Garza, que, bueno, con vínculos con una serie de actores como de bastante dudosa calidad, y obviamente, pues ya se diluyó el voto, y bueno, los de Morena, como por ejemplo, cuando yo vi que Clara Luz iba a ser la candidata de Nuevo León, yo decía, pues yo no votaría, mira los candidatos. Y eso fue lo que pasó en Morena, no querían votar por la candidata, generaba tanto rechazo dentro del partido que obviamente no salieron a votar. Y los que votaron fueron los que votaron por esta pareja que sí, también refleja mucho de la sociedad en Nuevo León, de la frivolidad, porque el hecho de que Mariana, no me acuerdo cómo se apellida, la esposa, Mariana Rodríguez, realmente el papel tan deplorable que juega una mujer, porque a mí una mujer como ella me parece que no representa a ninguna joven, no debería representar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque y ahora que la van a poner de política a una mujer que no está preparada, que no piensa en un país, que no piensa en su gente, me parece deleznable que tan siquiera se piense en ella, que piensen en ella los jóvenes o quien sea como una figura a quien seguir, que sea una influencer. Y desafortunadamente los influencers se han caracterizado a nivel internacional por su frivolidad. Y esto es muy preocupante, ¿no? Porque aquí lo que ganan son los medios de comunicación, más aparte lo que pasó en Morena. Creo que esto también va a permitir al partido hacer una reflexión. Esperemos que así sea para futuras elecciones, si se quiere continuar con un proyecto de mayor igualdad y de mayor inclusión de los grupos, de las mayorías pobres en este país. Muy bien, gracias Guadalupe. Son las 10 de la noche con 53 minutos. Ya vamos a terminar en unos minutos más esta interesante mesa dominical. Invito a quienes nos escuchan a que continuemos en contacto, porque luego viene el discurso o la locución que va a pronunciar Lorenzo Córdoba como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y luego comenzarán a surgir ya los primeros resultados preliminares oficiales, que aun cuando no son definitivos, porque pueden cambiar en el conteo distrital que comenzará el miércoles, pero ya empiezan a prefigurar los primeros resultados preliminares oficiales. Entonces vamos a tener todavía una media hora, 40 minutos de programa para ver qué es lo que dice Lorenzo Córdoba y qué es lo que se deduce de estos primeros resultados. Así es que hemos recuperado ya pues la mayor parte de los espectadores que teníamos antes de que se fuera este corte de energía eléctrica, y los invitamos a continuar aquí. Entonces, pues estamos ya en la parte final. Horacio, la pregunta que planteé un poco a Rivera Calderón, la planteo ahora a ti. ¿Qué sigue? ¿Qué esperas en lo que sigue en este momento político que estamos viviendo?
Mira, además quería decir algo que Sí, muy, muy correctamente insinuó Guadalupe, que quisiera desarrollar un poquito más, nada más, con un minuto más, sí, de sí. estas dos naciones, esta balcanización de México, que no se puede ni comparar a Oaxaca, Chiapas o Guerrero o Tabasco con el norte de México, ¿no? Entonces, la gente del norte, Guadalupe muy acertadamente dijo la palabra frivolidad, y es que en verdad el norte de México y sobre todo Nuevo León se quieren, socialmente se sienten más norteamericanos que mexicanos, ¿no? Ajá. Y es porque finalmente han estado gobernados y vivido en un ambiente finalmente industrial, progresista, etcétera, etcétera, donde finalmente la izquierda tiene cero, o que le llamamos izquierda, pues, tiene cero presencia, porque no la necesitaban, porque no la necesitaron nunca, ¿no? Y hoy precisamente por eso, yo creo que por eso ideológicamente están tan separados, están tan totalmente abstraídos en una realidad diferente. Y claro que por eso yo pienso y quiero pensar morbosamente que por eso pusieron a Clara Luz Flores de candidata de Morena, ¿no? Y que por eso ganó este muchacho, porque finalmente son los ídolos que tienen que tener o las figuras políticas que tienen que tener, porque de otra manera no se podrían explicar un Ujú. país o un estado que pertenece a un país donde ellos mismos pertenecen, que se parece a Oaxaca, Chiapas, porque ellos lo ven como exótico. Y sí, obviamente visitan Oaxaca y les encanta y están orgullosos de ser mexicanos, etcétera, etcétera. No digo que su mexicanidad esté en duda, pero que sí es totalmente un estado sui generis muy diferente, ¿no? Porque no es como Tamaulipas, no es como Chihuahua, ¿no? Que Chihuahua sí tiene unas raíces indígenas más fuertes, unas raíces mexicanas más fuertes. Cada estado es una maravilla en realidad, ¿no? Y este me parece maravilloso, pero no se merece lo que tiene. Pero bueno, respecto a lo que sigue, ¿qué sigue? Yo creo que sigue un proceso de consolidación dependiendo obviamente del porcentaje que tenga de mayoría calificada, etcétera, ¿no? De mayoría absoluta, Morena sí o no, y los aliados de Morena, que yo creo que va a seguir siendo igual difícil para el presidente de la República implementar sus cambios, implementar la 4T, pero finalmente o sea, ojalá que tenga una mayoría y sus aliados para poder continuar no con tantos problemas, porque si de por sí con este porcentaje de diputados que tenemos ahora, fíjense, todos los pies que le metieron, ¿no? Los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es que obviamente lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador no es fácil, es una transformación de fondo de muchas cosas que no le conviene a mucha gente, como sea hiper y mega hablado y expresado, pero yo creo que ¿qué es lo que sigue? Pues una consolidación, empezar a consolidar este gobierno para que el siguiente gobierno, que ojalá que gane un partido afín o un candidato afín con una mentalidad afín a seguir esta transformación, que pues nos lleve otros 2 sexenios o más tal vez para empezar ya a cimentar una nueva nación libre de esta corrupción enferma, libre de esta doble moral, de esta simulación de democracia que teníamos en México. Hoy está empezando, Sí. pero de nosotros los ciudadanos siempre va a depender que les digamos a los partidos políticos, a los gobernantes, no sean mediocres, no sean irreflexivos. Por favor, planeen a largo plazo, porque esa es una de las cosas más fundamentales que no tenemos los mexicanos, la planeación a largo plazo. Eso tampoco lo tienen los norteamericanos, pero lo simulan mejor finalmente, y lo sabe muy bien Guadalupe, que vive allá, ¿no? Los norteamericanos, los estadounidenses son magos en esas simulaciones, son perfectos en clean world, pero no es algo que nosotros sepamos manejar, porque nosotros somos más latinos, tenemos más irreflexiones, y a veces de veras por la impulsividad ponemos a candidatos como Samuel García o como Clara Luz o como quien sea. Yo creo que sigue empezar a consolidar ya el cambio de timón que quiere dar Andrés Manuel López Obrador, por más que se pare de pestañas Claudio X González y todos los que dicen que es una dictadura, pues ¿por qué no se van entonces a vivir a Cuba, ¿cómo se llama? Corea del Norte, o la misma, no sé, una dictadura, a la misma Singapur, por ejemplo, ¿no? Que es una dictadura que le va muy bien, a ellos les encantaría estar en Singapur, váyanse a Singapur, hombre, ahí inviertan.
Bien, Horacio, muchas gracias. Fernando Rivera Calderón, ya te hice la pregunta en lo general, luego platicamos ampliamente del caso de Samuel García y ya quedó por ahí un poquito, pero pues lo mismo te pregunto, Fernando, ¿qué crees que sigue? Ya para ti, ¿qué sigue después de estas elecciones? Bueno, viene una interesante reconfiguración de, de, de los actores políticos, un reacomodo, más allá de lo que comentaba hace rato, que es el resultado que tengan ya en la administración pública, pues viene un reacomodo de fuerzas, quizás no tan radical como lo espera la oposición, pero sí, sin duda, hay un cierto reacomodo que va a obligar de algún modo al presidente y a su equipo cercano a redefinir algunas estrategias o posturas. No creo que redefina posturas, creo que redefine más bien ciertos caminos para poder continuar con su proyecto. ¿No? Sí veo tres datos de gran relevancia. Al grupo Primero, del presidente el porcentaje como muy estimado de comprometido con no solo terminar su administración con todas las propuestas y los cambios que ha hecho y que tanto le han costado, que tan alta factura le han cobrado los empresarios y los grupos de oposición, sino que también reconstruir después de unas campañas pues feroces y atroces donde sus dos candidatos o los dos candidatos que más se perfilaban quedaron severamente dañados, ¿no? Entonces creo que también viene una reconfiguración o una reestructuración de cómo podría continuar el proyecto y cómo puede seguir aplicando las políticas que estaba aplicando con un escenario ligeramente distinto, quiero creer que ligeramente distinto en las cámaras y en los estados. Habrá que ver, insisto, la consumación más allá de las autoproclamaciones de esta noche, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poquito para ver, pero sí vamos a ver cambios interesantes y sí creo que sin duda el presidente tendrá que ajustar a su equipo y su estrategia para poder darle continuidad a su proyecto, que es lo que creo que queremos quienes votamos por él y quienes hoy también hicimos un voto con un pragmatismo que lo hemos platicado en esta mesa en otras ocasiones, no es lo que más nos gusta, pero que a veces pues es necesario en coyunturas políticas como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Fernando, muchas gracias. Guadalupe Correa, ¿qué sigue? ¿Qué te gustaría? Déjenme ver, porque estamos aquí a lo mejor con algún atorón técnico que luego andamos con esas cosas. Están, creo, reconectando, Andrés. Ya estamos aquí, ya estamos listos. Guadalupe, ¿qué sigue para ti en lo personal como ciudadana? ¿Qué sigue? ¿Qué esperas de lo que sigue? Tu micrófono. Veo un panorama un poco complicado. Estos 3 años que vienen van a ser complicados, independientemente del resultado, ya finalmente cómo se ajusten los resultados de esta elección. Yo creo que definitivamente no fue una derrota para Morena, pero pues no, la fortaleza que se hubiera podido tener no se tuvo, y creo que fueron muchas cosas, ¿no? La pandemia, pues este gran gasto en una campaña sucia, muchas cosas. Y bueno, finalmente, pues tampoco el proyecto ha sido perfecto, ¿no? No todo el mundo lo ve como perfecto, es normal que pase esto en las elecciones intermedias. Sin embargo, yo creo que va a haber reacomodos más allá también en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Creo que hay varias posiciones que deben de cambiar y debe de haber, si se quieren hacer mejores cambios, se tiene que poner gente más aguda en algunas posiciones. Probablemente la Fiscalía, probablemente la Secretaría de Gobernación, y por el otro lado, va a ser un momento, estos 3 años a mí me dan un poco de temor,
porque más allá del proyecto de la Cuarta Transformación, va a ser unas elecciones donde el candidato de Morena va a ser un proceso muy complejo. ¿Quién va a ser el candidato de Morena? Y desde ahorita, desde mañana, van a empezar esas pugnas al interior del partido y entonces van a empezar a trabajar menos. Entonces yo creo que aquí la genialidad de Andrés Manuel o el pragmatismo de Andrés Manuel López Obrador tiene que funcionar muy bien, porque no va a tener un apoyo incondicional dentro de los poderes. Obviamente el Poder Judicial no está con él, y vamos a tener un momento muy complejo. Creo que el tema de la seguridad va a continuar, no tenemos un plan para resolver el problema, puede continuar, y bueno, está toda esta cuestión. Yo creo que él ya está pensando en hacer cambios al gabinete, o quiero pensar que ya está haciendo cambios, para hacer cambios al gabinete precisamente por los resultados de la elección, y por el otro lado, pues no sé realmente cómo se va a decidir este liderazgo al interior del partido, y esto también va a ser una prueba de fuego. ¿Qué va a hacer de Morena después de la salida de Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional? Creo que estos son, estos 3 años, ya se acabó la elección, van a ser muy complicados, vamos a tener mucho más que hablar, y bueno, también la relación con Estados Unidos, que también tampoco está en el mejor de los momentos, y la relación con otros países va a ser muy, muy importante, que siguen muchísimas cosas, y va a ser un proceso muy, muy complicado. Lo que más complicado veo va a ser estas peleas, estas pugnas internas por el liderazgo al interior del partido para llegar al 2024. Bueno, pues de verdad, como siempre, me felicito, y a nombre de quienes escuchamos sus interesantes, amenas, alegres, críticas, agudas, de todo tenemos en las participaciones de ustedes. Horacio Franco, muchas gracias por esta participación nocturna dominical. Chum, chum, chum. Ya fue como de cine mudo. Bueno, gracias, Horacio. Seguimos en contacto. Listo, gracias. Estaba viendo que ya está el PREP. Ya muchos usuarios nos dijeron que ya le cortemos porque ya está el PREP. Pero muchas gracias, muy buenas noches. Ya estaba yo viendo los resultados, pero bueno, ya ahorita los vemos todos. Interesante. Gracias por todo. Al contrario, gracias, Horacio. No. Fernando Rivera, muchas gracias. Gracias a ustedes, me encantó escucharte, Horacio, Guadalupe, qué interesantes puntos, y bueno, pues a seguir pendientes ahorita de cómo se van acomodando las cosas. Va a ser una noche interesante, no se desvelen mucho, y muchas gracias, Julio, por este esfuerzo informativo. Lamento el tema de YouTube, espero que pronto se pueda arreglar, hay que presionar al respecto, pero de veras, como público y a nombre de muchos amigos que te escuchan y que valoran esta voz que has logrado en este espacio, pues te lo celebro y te mando un gran abrazo. Gracias, igualmente, Fernando Rivera Calderón. Guadalupe Correa Cabrera, gracias por esta ocasión, por esta oportunidad nocturna dominical de platicar contigo y escucharte. Gracias. Yo también, muchas gracias a todos, fue un placer estar con Fernando, con Horacio, qué mesa tan interesante y tan diversa y tan bonita por tantos puntos de vista tan llenos de algo diferente de cada uno de nosotros. Fue un placer estar con ustedes y conocerlos. Gracias, Guadalupe, por ser tan patriota que viniste a votar a tu país. Eso denota un gran patriotismo. Bravo por ti, gracias. Claro que sí, a ver si no me mandan a patadas de allá, porque siempre estoy criticándolos, pero bueno. Gracias a los tres, buenas noches, gracias. Hasta luego, bye. Hasta